Hola, buenos días, ya estamos otro mes aquí y este mes vamos a hacer como regalo de Reyes un juego utilizando Java que será una bolera virtual. De acuerdo, vamos a ejecutar el juego y ahí podéis ver la bolera donde nosotros podemos lanzar la bola hacia los bolos de manera que estos caerán y girarán entre sí. Con la flecha nosotros podemos apuntar, la flecha se va moviendo automáticamente, entonces en el mejor momento, cuando la velocidad y la dirección sea la apropiada, nosotros podremos disparar. Muy bien, para hacer esta práctica vamos a utilizar Java, la versión 5.0, que lo podéis descargar en java.sam.com, y como IDE vamos a utilizar Eclipse 3.2, que esto lo podéis descargar en www.eclipse.org. De acuerdo, pues vamos a empezar el proyecto, creamos un proyecto, ahí seleccionamos la versión 5.0 y ahora a continuación vamos a crear una clase que la vamos a poner en el paquete orgsp bolera y esa clase tendrá el main, que será el arranque. De acuerdo, esta clase vamos a derivarla de JFrame para que sea una ventana y vamos a implementar el método main. Bueno, vamos a hacer el constructor previamente donde aplicaremos el título, indicaremos el tamaño y la posición de la ventana y la haremos visible. Al hacer visible automáticamente se visualizará. Bien, para cerrar la ventana vamos a asignarle un controlador de eventos con un window adapter que nosotros vamos a indicar que cuando intenten hacer el evento de cerrar la ventana, la memoria se libere. Eso es, utilizando el método dispose. Bien, ahora a continuación en el main vamos a crear una instancia de tipo bolera. Ahí está. Y ya podemos ejecutarlo. Vamos a crear un arranque. Eso es, que vaya a nuestra bolera. De acuerdo, vamos a hacer que pintamos el fondo. Entonces el fondo vamos a pintarlo utilizando pequeñas imágenes cambiando de color, de manera que nosotros haremos degradados. Bien, vamos a declarar una clase observer y vamos a hacerla que se pueda asignar en el constructor. Entonces vamos a hacer como factorías de imágenes. Vamos a hacer una clase que sea factoría de imágenes, de manera que nosotros aquí generemos las imágenes de fondo. Para generar una imagen de fondo creamos un buffer imagen de tamaño 600 x 400 y que tenga todos los colores, rojo, verde, azul y color transparente. Bien, obtenemos su graphics y a partir de ahí podemos dibujar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar rectángulos. Vamos a hacer una prueba con un draw. Eso es. Y ahora, dentro de la ventana vamos a reimplementar el método paint. Ahí está. El método paint lo que hará es pintar en la ventana. Vamos a definir una variable para que indicar si se han cargado las imágenes o no. De manera que cuando se abra la ventana, nosotros lo que haremos es crear el factoría de imágenes, aplicaremos el generar imagen fondo y indicaremos que ya se han cargado las imágenes, por lo cual al llamar al repaint, lo que hará dentro del paint es comprobar si las imágenes están cargadas, entonces ya dibujarlas. Eso es. Vamos a probar, ahí podéis ver el cuadrado. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer imágenes con degradados. ¿Cómo hacemos un degradado? Pues haciendo un for y dibujando pequeños triángulos de diferente color, pero que el color vaya incrementando conforme la iteración va avanzando. Entonces fijaros que aquí estoy aplicando un color que el verde y el azul dependen de n, por lo cual irá cambiando poquito a poquito. Y hacemos un dibujar rectángulo. Lo ejecutamos y ahí tenéis el degradado. Muy bien, vamos a hacer otro degradado, pero esta vez con círculos. Vamos a cambiar la parte roja, la parte verde y la parte azul. Eso es. Y ahora dibujamos un círculo relleno. De manera que dibujará 100 círculos con colores diferentes. ¿Veis? Ahí tenéis otro degradado. Muy bien, ahora a continuación vamos a dibujar dos rectángulos que sean de color negro, uno por donde entrarán las bolas en la imagen 3D y otro será un rectángulo donde pondremos la pista en la perspectiva 2D. Ahí está.
Muy bien, y ahora vamos a dibujar la pista donde lanzaremos las bolas. Nosotros vamos a utilizar coordenadas desde -100, que será la parte más izquierda, a 100, que será la parte más a la derecha. Nosotros utilizamos valores normalizados o normalizados en 100 para, de esa forma, nosotros proyectarlo en las dos perspectivas, en la 2D y en la 3D. Es por ello que definimos el color en función de en qué posición se encuentran. Los laterales serán negros y la pista será color marrón, y nosotros pintaremos líneas, pero estas líneas tienen que estar teniendo en cuenta que tienen que dibujarse teniendo en cuenta la perspectiva. Entonces vamos a hacer unos métodos dentro de un pintar lienzo que hagan las operaciones o la proyección en la vista 3D y en la vista 2D. La vista 3D no va a ser muy exacta, ya que si no gastaría mucho tiempo de computación, ¿vale? Vamos a hacer una cosa sencillita. Vale, vamos a definir una clase, coordenadas, que haga esas operaciones. Entonces, vamos a hacer una función que a partir de un valor en la exposición x, y nos devuelva su proyección en 3D. Nosotros lo que haremos es, en función de y, obtener su posición x. Eso es. Ahora a continuación multiplicaremos ese x por el factor, es decir, que cuanto más lejos o más cerca esté, más a la derecha o más a la izquierda estará, teniendo en cuenta el centro. Bien, en la proyección 2D es mucho más fácil. Es mucho más fácil ya que tan solo tenemos que hacer el escalado. Escalarlo para que el 100-100 no corresponda a las posiciones 100-100 en la ventana, sino que se escalen. Ahí está. Entonces nosotros cuando pintemos una línea tenemos que pintar una línea de manera que pintará teniendo en cuenta que si nosotros queremos pintar una línea de la 100 a la 100 y resulta que hay 200 píxeles, que vaya rellenando todos los píxeles. Por ello tendremos que crear dos for anidados para recorrer o pintar, rellenar de color en el caso de que al escalar salga un valor más alto que 1. Es decir, si yo quiero pintar del píxel 1 al píxel 2, pero en la perspectiva 3D hay 5 píxeles, tendré que pintar los 5. Ahí está. En pintar línea 2D es más fácil. Tan solo tendremos que llamar al punto correspondiente y dibujar la línea con draw line. Este es mucho más fácil, ya que normalmente la ventana no tendrá tamaño 100. O sea, la vista en la perspectiva en 2D. Bien, ahora dentro de la factoría de imágenes definimos el P lienzo, que son las operaciones que hemos hecho. Eso es. Y ya lo tendríamos. Ahí está. Vamos a hacer ahora un poquito más bonito. Vamos a hacerlo un poco más bonito. Vamos a definir manchas sobre el tablero, de manera que nosotros aleatoriamente obtendremos una posición X y dos posiciones Y, de manera que las manchas irán paralelas a los laterales de la pista. Ahí está. Definimos la posición X, definimos dos posiciones Y haremos una línea en ese valor X de la parte más cercana al jugador a la parte más lejana. Definimos un color que sea un poco más oscuro que el marrón, que sea como marrón, ¿vale? Y lo probamos. Bueno, no ha salido, a ver, falta aquí algo. Vale, esto estaba mal. Lo ejecutamos. Ahora sí, ¿veis? Ahí tenemos las manchas. Bien, y finalmente vamos a definir los tablones. Los tablones normalmente en las pistas de bolos se definen, digamos, tablones largos. Entonces nosotros vamos a pintar líneas grises cada distancia de 20. Cada 20 píxeles dibujamos una línea grande. Ahí está. Y con esto ya tendríamos la imagen de fondo. Muy bien, ahora a continuación vamos a dibujar los bolos y vamos a hacer con la misma técnica que hemos hecho antes con degradados. Vamos a crear dentro de la factoría de imágenes que
genere una imagen del bolo y crearemos un buffer imagen de tamaño 20 x 40. Obtenemos su graphics y a partir de su graphics empezaremos a pintar. Bien, vamos a definir tres puntos para hacer un triángulo, ahí está, que servirá como la base de nuestro bolo. Entonces vamos a hacer un for para hacer el degradado, de manera que iremos pintando triángulos desde fuera hacia adentro de diferente color, por lo cual quedará un triángulo degradado. Nosotros iremos modificando esas coordenadas. El polígono, ese triángulo en concreto, lo iremos modificando conforme vaya incrementando la variable del for. Bien, ahora a continuación vamos a hacer dentro de pintar lienzo un algoritmo que nos devuelva un círculo, eso es, pero degradado, con degradado también. Entonces haremos un for cambiando el color que variará la tonalidad de azul, ahí está, y iremos pintando círculos desde fuera hacia adentro. Entonces cada círculo será de un color diferente y con eso obtendremos una cabeza pero con degradado. Ahí, entonces cuando pintemos un bolo lo que haremos es pintar el triángulo y a continuación pintar la cabeza que sería la parte superior, el círculo. Bien, entonces dentro de la bolera leemos la imagen del bolo y la pintamos en el Paint. Ahí está. Lo probamos y ahí lo tenéis. Bien, ahora a continuación vamos a visualizar varias imágenes, o sea, vamos a generar varias imágenes haciendo que el bolo se cae. Cuando el bolo se cae, lo que puede hacer es girar entre el mismo. Entonces vamos a crear 16 fotogramas de manera que haciendo un for generaremos el bolo girando. Entonces creamos el array de 16, eso es, y lo recorremos. Bien, para cada imagen generamos su buffer imagen, eso es, indicando el tipo de color. Ahí está, y obtenemos su getGraphics. Muy bien. Ahora a continuación lo que haremos es definir unos puntos, eso es, y el ángulo correspondiente a cómo debe estar girado el bolo. Entonces lo que haremos es recorrer todos los fotogramas y para cada fotograma obtendremos su ángulo que irá en función de n. Ahí está. Ahora a continuación vamos a definir su desplazamiento de X y su desplazamiento de Y, que esto será dónde está, o sea, si cae el bolo vamos a obtener como centro, que es la cabeza, y como parte que va girando la base del bolo. Entonces con el coseno y con el seno indicaremos en qué posición, desplazamiento X y estará ese bolo. Bien, entonces pintamos la cabeza. Si la base está hacia el fondo, pintamos la cabeza, clonamos las posiciones X y, que serán los triángulos que se van dibujando, ahí está, y obtendremos sus nuevas posiciones, teniendo en cuenta la posición X. Bien, ahora a continuación haremos lo del degradado, de manera que irá variando la parte de azul, cambiando los otros dos valores, y dibujamos el polígono. Y el polígono irá moviéndose en función del ángulo de cómo está el bolo. Bien, eso dibujaría el degradado. Y ahora a continuación, en el caso de que la base está apuntando hacia nosotros, pintaremos la cabeza, no, perdón, al revés. Si la base está apuntando hacia el fondo, por último dibujaremos el círculo después de haber dibujado el cuerpo del bolo. Eso es. Y en el caso de que la base esté apuntando hacia nosotros, dibujaremos un círculo azul para que se vea que es la base. Y con esto ya estaría. Bien,
Ahora a continuación vamos a la ventana donde crearemos un vector de imágenes. Ahí está. Entonces lo que haremos es cargar las imágenes cuando empiece la aplicación o generar las imágenes, y ahora en el Paint vamos a visualizarlas para ver cómo sería el bolo tumbado. Ahí está. Pondrá la imagen recorriéndolo y cuya posición X varía en función de n. Ahí está. Muy bien. De acuerdo, ahora a continuación vamos a hacer que los bolos se posicionen. Ya hemos hecho el dibujo de los bolos y vamos a hacer que los bolos por defecto tengan la posición X, y cuando tú tiras los bolos ellos se pueden mover, pero cuando vuelves a sacar los bolos vuelven a ponerse en la posición X. El estado del bolo indicará en qué estado se encuentra, tumbado, moviéndose o desaparecido, y con las derivadas X, nosotros lo que haremos es indicar hacia dónde va el bolo. dr será una variable que indicará cómo va rotando el bolo. Bien, hemos hecho los get, hemos hecho el constructor, ahí está, y ahora a continuación vamos a crear una clase que la llamaremos modelo. Ahí está. Dentro del modelo lo que haremos es definir los 10 bolos. Cada uno tendrá que ir en una posición X, Y diferente. Bien, las posiciones las hemos definido de manera que la pista va de las coordenadas menos 100 a la posición 100, por lo cual cuando nosotros queremos indicar en el fondo, o sea, el fondo de la pista, indicaremos posiciones Y menos 95, menos 90, menos 85 y menos 80. Ahí está. Bien, ahora a continuación hacemos el get bolos y vamos a hacer un método iniciar partida. Iniciar partida lo que tiene que hacer es levantar todos los bolos. Levantar los bolos, ¿qué es? Es poner todos los bolos en su posición X, Y por defecto. Entonces recorremos todos los bolos y llamaremos a un método levantabolo. Levantabolo pone esa posición X, Y por defecto. Bien, y el estado lo pondremos a -1. -1 indicará que el bolo está de pie. Bien, lo mismo para de X, de Y y pendiente a apuntar. El estado de los bolos, cuando los bolos vayan rotando, tendrán de valor de 0 a 15, que serán cada uno de los fotogramas del bolo. Ahí está. Ahora a continuación lo que haremos es un método dentro de pintar lienzo que lo que hará es pintar el bolo en función del estado. Si vale -1 o -2, significa que -1 está de pie, -2 no está, y si el estado es mayor que 0, lo que haremos es pintar el fotograma correspondiente a cómo está tumbado, o sea, el grado de rotación. Obtenemos los valores X, Y y estado, y obtenemos sus coordenadas en términos 2D, en la proyección 2D y en la proyección 3D. Ahí está. Entonces, si es -1, entonces el bolo tiene que estar de pie. Ahí está. Entonces lo que haremos es dibujar el bolo. Correcto. Tanto en la posición 2D como en la posición 3D. Eso es. Si el estado es mayor que -1, si es mayor o igual que 0, lo que haremos es dibujar el bolo tumbado con el fotograma correspondiente al estado del bolo. Eso es. Ahí está. Muy bien. Bien, ahora dentro de la bolera lo que haremos es crearemos la instancia de modelo. El modelo tendrá toda la información de los bolos, las puntuaciones, lo que iremos haciendo conforme vayamos avanzando en la práctica, y lo que haremos cuando vayamos a pintar es obtener todos los bolos, recorrerlos y ir pintando bolo a bolo. Bien, vamos a definir la instancia de pintar lienzo. Ahí está. Y ahora a continuación lo que haremos es ir llamando a pintar bolo que pintará en la posición 2D y en la posición 3D.
Bien, mandando los fotogramas de pintar de pie y pintar los bolos tumbados. Bien, hay un fallo. Vale, lo que falta es poner los bolos en su posición inicial. Para hacer esto lo que tendremos que llamar es a modelo bolos.iniciar partida. Ahí está, ahora lo tenemos. De acuerdo, ahora vamos a implementar la flecha. La flecha es la flecha roja, la línea roja que se va moviendo automáticamente. Se va moviendo cambiando dos valores, el ángulo y su posición X. Ahí está. Vamos a hacer sus sketches correspondientes y vamos a implementar el constructor. El constructor pondrá inicialmente el ángulo en 90 grados. Vamos a definir los ángulos en grados y una derivada de ángulo de 4, de manera que irá moviendo hacia adelante 4. Lo mismo con X. X inicialmente se pone en el centro, o sea, X0 y derivada de X5. Bien, cuando nosotros movemos la flecha vamos a establecer como límites en las posiciones X 100 y menos 100, por lo cual cuando llegan a esas posiciones cambia de dirección. Eso es. Y lo mismo con el ángulo. El ángulo, cuando se pase de 100 o se pase de menos 80, perdón, de 80, lo que haremos es cambiar la dirección del ángulo. Cuando nosotros leamos el ángulo, lo que haremos es utilizar la función mat.toRadians para convertirlo a radianes. Ahora vamos a definir diferentes estados para indicar si nosotros estamos apuntando, estamos lanzando la bola, hemos acabado o hay un pequeño retardo entre cuando después de que tiras los bolos. Ahí está. Entonces vamos a implementar la instancia de flecha y vamos a implementar una variable que indique a qué velocidad vas a lanzar el bolo. Ahí está. Bien. Ahora a continuación lo que haremos es hacer un método que realice los movimientos. Inicialmente cuando empiece la partida el estado tiene que estar apuntando. Ahí está. Entonces mover modelo lo que hará es mover todas las piezas que nosotros tengamos en la pista. En función del estado. Si el estado es 0, es decir, está apuntando, nosotros de momento moveremos la flecha y moveremos la velocidad. La velocidad también irá incrementando y decrementando, por lo cual necesitaremos una variable que indique si estamos incrementando o decrementando. Bien, los límites de esa variable son 13 y 1. En caso que lleguen ahí, lo que hará es cambiar de dirección la velocidad. Bien, vamos a implementar ahora un hilo para que se esté ejecutando el movimiento independientemente de si nosotros pulsamos teclas o no pulsamos teclas. Entonces cada 100 milisegundos lo que haremos es volver a mover las piezas y repintar los cambios que se han aplicado sobre el modelo. Eso es, aplicamos retardo, utilizamos el mover y volvemos a repintar. Bien. Ahora a continuación lo que haremos es crear la instancia del hilo indicando que el Runnable está en la propia clase y arrancaremos el hilo. Ahí está. Muy bien. Ahora a continuación vamos a hacer que se pueda pintar la flecha. La flecha, lo que vamos a hacer dentro del pintar lienzo es dibujar la flecha en las dos proyecciones, tanto en la proyección 3D como en la proyección 2D. Vamos a definir las posiciones X y de cada uno de los puntos de la flecha y leeremos el ángulo, leeremos su posición y obtendremos a partir de la posición Y el otro punto XY del extremo. Bien. Ahora a continuación lo que haremos es cambiar el color y pintar la línea tanto en la posición, en la proyección 2D como en la proyección 3D. Ahí está. Ahora a continuación lo que haremos es pintar la velocidad. Pintar la velocidad es tan solo una barra que inicialmente pintaremos de negro toda la barra y luego en rojo la velocidad con la que si en ese momento pulsas la tecla lo que hará es lanzarla a esa velocidad. Eso es. Bien, finalmente dentro de la ventana lo que haremos es llamar a pintar flecha, mandándole una instancia de tipo flecha. Ahí está. Y llamaremos a pintar velocidad.
mandándole el valor de la velocidad con la cual yo lanzaré la flecha. Ahí está, ahí lo podéis ver. Veis que vale, como la imagen estaba parpadeando, vamos a hacer un doble buffer. Un doble buffer que es consiste en pintar previamente la imagen en una imagen alternativa que no es la que se visualiza, que se llama el buffer oculto o buffer trasero, y una vez que está montada toda la escena la volcamos sobre la ventana. Entonces hemos definido una imagen y pintamos todo sobre esa imagen. Una vez montada la imagen, ya vamos a dar a la imagen mandándole la imagen montada en el buffer oculto, y ahora veis que no parpadea. Bueno, veis que la flecha no está saliendo. Vamos a ver dónde está el fallo. Aquí esto sería un menos y la multiplicación va fuera del coseno. Ahí está, eso era un fallo que había. Ahora sí que sale la flecha. Muy bien, ahora vamos a lanzar la bola y entonces vamos a crear la clase correspondiente a la bola, donde indicaremos la posición X, la posición Y, el ángulo de dirección de la bola, la velocidad que lleva la bola, indica si es visible o no es visible, eso es, y vamos a implementar sus correspondientes gets. Ahí está. Bien, vamos a poner visible así para que el is visible sea más fácil de poner. Ahí está. Muy bien. Ahora a continuación vamos a hacer un método que mueva la bola. Moverá la bola cuando sea visible. Si es visible, tendrá que obtener la posición XY nueva en función de la velocidad y del ángulo. Ahí está. Y tendremos en cuenta de que no se pase por el fondo. Si se pasa por el fondo, lo que haremos es ocultar la bola. Vamos a hacer un método que lance la bola. Entonces lo que hará es ponerla en la posición más cercana al jugador y obtener el ángulo y la velocidad pasada por parámetro, teniendo en cuenta también la posición X. Es decir, cuando yo pulso el botón, yo leo de la dirección de la flecha, su posición X, el ángulo de proyección o de dirección y la velocidad. Ahí está. Y ya estaría, con esto ya estaría. Muy bien, ahora a continuación, dentro del modelo, crearemos la bola. Eso es. Y si el estado es 1, es decir, si estamos lanzando la bola, lo que haremos es llamar al método moverBola. Entonces preguntaremos si ha dejado de haber movimiento. Lo que haremos es hacer un retardo que tardará 10 bucles dentro del while. Es decir, sería un segundo. Bien, vamos a definir la variable de contar retardo. Ahí está. Y si estamos en el retardo, iremos decrementando esa variable y cuando llegue a 0 volveremos al estado de apuntando. Definiremos el estado apuntando. Ahora, ahí está. Muy bien. Entonces ahora vamos a implementar el método que pregunte si hay movimiento y habrá movimiento cuando la bola sea visible. Ahí está. Bien, ahora a continuación lo que haremos es llamar al pintar bola. Pintar bola va a ser un método que lo que hará es pintar la bola tanto en la proyección 2D como en la proyección 3D. Obtendremos sus posiciones X y lo que haremos es obtener la coordenada correspondiente en las dos proyecciones. Ahí está. Ahora a continuación también obtendremos el tamaño, de manera que en la proyección 3D, conforme más lejos se vaya la bola, más pequeña se irá haciendo. Ahí está. Y ahora a continuación implementamos el getDimension 3D de manera que cuanto más lejos, más pequeña se irá haciendo la bola. Muy bien. Entonces en el getDimension hay que mandarle la posición y la distancia con el usuario y el tamaño de la bola. En la proyección 2D el tamaño es el mismo siempre. Será el tamaño 16.
Bien, ponemos el color a negro y dibujaremos la bola. Dibujaremos la bola tanto en la posición o en la proyección 2D y en la proyección utilizando el punto de 3D. Ahí está. Muy bien. Ahora a continuación, para acabar esta parte, vamos a llamar al pintar bola. ¿Cuándo hay que llamar al pintar bola? Hay que llamar al pintar bola cuando la bola sea visible. Entonces tendremos que... Bien, bueno, dentro del modelo tendremos que leer la bola. Si no, no podremos utilizarla. Eso es. Y habrá que preguntar si la bola... O bueno, si el estado está lanzando la bola. Por lo cual tendremos que poder leer el estado. Y si el estado es 1... No, 1 no. Si es lanzando, estás lanzando la bola, entonces se tiene que pintar la bola. En otro caso no se tiene que pintar. Ahí está. Ahora vamos a hacer que cuando tú pulses una tecla, ahí está. Cuando tú pulses una tecla vamos a asignarle el Key Listener. Bueno, un Key Adapter, que es como el Key Listener, pero ya tiene todos los métodos implementados y nosotros utilizamos el que nosotros queremos, de manera que llame al pulsar tecla. Pulsar tecla lo que hará es leer en qué estado se encuentra la partida y si el estado es apuntando, si es 0, lo que haremos es lanzar la bola. Si el estado es 2, es decir, que estamos acabando la partida, lo que haremos es empezar una partida nueva, es decir, si he lanzado todas las turnos, todas las bolas y se acaba la partida, volver a empezar una partida nueva. Bien, en lanzar bola, lo que preguntará es que si el estado está apuntando, lanzará la bola obteniendo la información de la posición X de la flecha, la dirección de la flecha y la variable velocidad. Para que de esta manera la bola tome la dirección de la flecha. Bien, parece que ha habido un fallo porque la bola se ha ido hacia otra dirección. Cambiamos ahora. Bien, veis que estoy lanzando la bola, eso es, en dirección de la flecha. Bien, ahora a continuación vamos a hacer que se detecten las colisiones cuando la bola se estrella contra los bolos para que estos se caigan y roten. Bien, vamos a hacer dentro de bolo un método mover bolo que pregunte si está tumbado el bolo. Lo que haremos es que se mueva en las posiciones X, Y en función de sus desplazamientos y el estado también que cambie en función del DR, teniendo en cuenta los límites para la X y para la Y de 100 y menos 100. Y lo mismo para el estado. El estado tiene que tener los límites 16 y 0. Perdón, 15 y 0. Ahí está. Es decir, cuando está rotando, si el fotograma llega a 16, vuelve otra vez a 0. Bien. Estas direcciones o estos desplazamientos van decrementando hasta que llegan a 0. Bien, si el estado, si se va por el fondo el bolo, desaparecerá automáticamente. Bien, para comprobar las colisiones vamos a preguntar que si el estado es -1, el estado del bolo, si está de pie, obtendremos la distancia o la hipotenusa que hay entre la posición XY del objeto que quiere colisionar conmigo a la posición XY del bolo. Bien, esto es regla de Pitágoras, eso es. Y si la distancia es menor que 20, lo que haremos es cambiar el estado que será la posición o el ángulo de caída del bolo aleatoriamente, o sea que tomará uno de los fotogramas aleatorios y obtendremos el ángulo con el cual le pega para de esa manera hacer que el bolo vaya hacia la dirección de donde se le ha pegado. Bien, entonces sacaremos la posición XY o el desplazamiento XY en función del ángulo y la velocidad que lleva el objeto que colisiona con él. Ahí está. Bien, finalmente lo que haremos es
modificar un poco de X para que no sea siempre la misma pegada, modificar de X aleatoriamente un poquito, y de la misma manera modificaremos de R también un poquito para que no sea siempre el mismo valor. Bien, dr tiene que tener, acordaros siempre, los límites de 15 y menos 15. Vale, dr es el desplazamiento del fotograma. Entonces, si tenemos 16 fotogramas y justo sale el 16, veremos que el bolo no rota. Por lo cual vamos a poner como límites 15 y menos 15. Bien, finalmente, quitar bolo. Esto se ejecutará cuando haya caído el bolo y se haya quedado parado y se recoja, digamos, la máquina de la bolera recoja los bolos. Bien. Ahora a continuación vamos a implementar el método de detectar colisiones, que lo que hará es detectar si colisionan los bolos o la bola con los bolos entre sí. Entonces obtenemos inicialmente las posiciones x, y velocidad de la bola, y haremos un for recorriendo todos los bolos, y fijaros que n lo pongo inicialmente a -1. Cuando sea -1 tomará los valores que hay por defecto en la parte de arriba, es decir, los valores de la bola. De esa manera comprobará que la bola y todos los bolos colisionan entre ellos. O sea, probará todas las posibles combinaciones. Porque no solamente está que una bola pegue al bolo, sino que los bolos, cuando caigan y roten, se peguen entre sí. Por lo cual tenemos que probar todas las combinaciones. Entonces, comprobaremos que si el bolo está tumbado, veremos si puede colisionar con otros bolos. Entonces, preguntaremos, una vez detectado si puede colisionar, lo que haremos es comprobar si ese objeto, tanto si es una bola como si es un bolo, colisiona con otros bolos que pueda haber que estén de pie, llamando a comprobar colisión. Bien, ahora a continuación lo que haremos dentro ya de la ventana es mover el bolo y detectar las colisiones. De acuerdo, también implementaremos un método que quite los bolos de la ventana. Fijaros que he utilizado este tipo de for es un for que ha salido en la versión 5.0 y es más fácil de recorrer los objetos, lo único que no tiene es el índice, el único problema que tiene, pero por lo demás es más rápido de escribir. Bien, y ahora a continuación, cuando haya acabado el retardo, lo que haremos es volver a quitar los bolos, ¿veis? Bueno, me he dejado aquí una cosa, que esto es un menos, vamos a probarlo otra vez. Ahí está, veis que los bolos se quitan, cambian de estado. Muy bien. Bien, ahora para acabar vamos a hacer una clase puntuación donde tendrá dentro una matriz de puntos que indicará 10 tiros, bueno, 10 turnos, y cada turno tiene 2 posibles tiros. Tendremos la puntuación total, el número de intentos y el número de tiros. Vale. Ahora, a continuación, utilizaremos los gets correspondientes y llamaremos a iniciar puntos. Iniciar puntos lo que hará es inicializar todas las variables. Cuando nosotros un tiro no lo hemos hecho, lo que haremos es poner a -1 esa posición. Con el valor -1 indicará que esa casilla no está rellena. Y todos los puntos, intentos y tiros los pondremos a 0. Bien, al anotar los puntos, lo que haremos es anotar en la posición correspondientes, en función del tiro y en función del intento, el valor. Si el intento es el 10, significa que ya hemos intentado todo y no se puede anotar más puntuación, por lo cual tendríamos que volver a empezar una partida. Bien, incrementamos los puntos, ponemos los puntos en la posición correspondiente y devolveremos si funciona un booleano, y anotar puntos, devuelve un booleano indicando si tenemos que pasar al siguiente intento o no para levantar los bolos. Bien, utilizaremos un método getBolos tumbados en intentos para indicar cuántos bolos hay tumbados en el intento X o N. Eso es, lo que haremos es contar cuántos bolos hay tirados. Entonces, si en el intento correspondiente
hay 10 bolos tirados, significa que los he tirado todos. Puede ser que esté en el primer tiro, por lo cual mis puntos tienen que incrementar 20 puntos. Es decir, si tiras todos los bolos en el primer tiro, perfecto, más puntuación. Si no, si lo tiras al segundo intento, incrementará en 10 la puntuación. Bien, también ahora a continuación lo que haremos es que si llega al tiro 2, tendremos que devolver true para que levante otra vez los bolos. Bien, vamos a hacer una función que sea ha finalizado, indicando cuándo ha finalizado la partida. Bien, anotar puntos dentro del modelo lo que hará es leer los bolos que se han tirado. Entonces haremos un contador y recorreremos todos los bolos leyendo si están pendientes de anotar. Pendiente de anotar significa que yo lo he acabado de tirar. A ver, ¿dónde estaba esa función? Sí que estaba implementada. Aquí me falta algo. Ah, is. Vale. Que como es un booleano, devuelve cuando haces el get, no hace get, sino que hace is. De acuerdo. Y ahora a continuación lo que haremos es llamar a quitar bolos tirados para que los quite y crearemos la instancia de puntuación. Ahí está. Bolos tirados, anotaremos los bolos que hemos tirado y en el caso que devuelva booleano true, lo que haremos es levantar los bolos. Finalmente, si ha finalizado la partida, lo que haremos es cambiar de estado el modelo para que no se puedan tirar más bolas. Bien, finalmente cuando nosotros cambiamos de estado otra vez apuntando, lo que haremos es llamar a una función anotar puntos para que anote los puntos. Bien, cuando empiece la partida también acordarse de que los puntos se tienen que inicializar, no solamente la posición de los bolos, sino también los puntos. Bien, en pintar puntuación lo que haremos es definir, esto tiene que estar dentro del pintar lienzo, definir o pasarle como parámetro el graphics y la puntuación. Nosotros leeremos los puntos, cambiaremos la fuente a una fuente que a nosotros nos interesa y utilizaremos un for o dos for, de manera que nosotros iremos escribiendo cuadraditos con su puntuación dentro. Entonces, dos for anidados recorriendo la matriz n puntos. Bien, hemos definido unas escalas que son 20 en x, y y unos desplazamientos de x de y, de manera que nosotros a partir de la función lineal obtendremos la posición correspondiente de donde tiene que empezar ese cuadrado. Ahí está. Y dibujaremos el fondo de azul, el contorno de blanco y si los puntos es diferente de -1, es decir, si hay una información dentro, dibujaremos el valor de los puntos de esa posición. Eso es. Pero, ojo, si la posición o la suma es 10, o sea, si en el tiro 0 es 10, pondremos una X. Si el tiro es 1 y la suma de los dos, de la posición 0 y 1, es 10, dibujaremos otro símbolo, ya que es la forma estándar de cómo se pintan las cosas en los bolos. Y si no hemos tirado ningún bolo, el texto que dibujaremos será un guión. Bien, finalmente dibujaremos el texto correspondiente a o el valor o el símbolo, en el caso de que sea un caso especial de los que hemos analizado anteriormente. Bien, ahora para acabar dibujaremos la puntuación final. La puntuación final estará a la derecha del todo y el fondo será rojo y el texto, así como el contorno, serán blancos. Y ahora finalmente lo que haremos es pintar la puntuación. Fijaros que la posición X es también una función lineal que depende de la escala de los cuadrados y depende del desplazamiento que yo he especificado anteriormente, así como la posición Y. Eso es. Bien, y con esto
Bien, me da aquí fallo, vamos a arreglarlo. Me está dando más fallos aquí. Vale. Ahora llamaremos a pintar puntuación dentro del Paint. Pintar puntuación. Habrá que indicarle una instancia de tipo puntuación. Vamos a implementar sockets dentro del modelo. Y ahí está. Me falta guardar el modelo, que no lo he guardado, por eso me da fallo. Y lo ejecutamos. Bien, no está funcionando. Vamos a ver dónde ha dado el fallo o la excepción. Hacemos clic aquí y nos dice que, vale, que faltaba poner N ahí para recorrer la matriz. Bien, lo probamos y veis que ya funciona correctamente. Bien, vemos que va pasando de turno y cuando acaba la partida se ha rellenado toda la matriz. Muy bien, pues con esto ya estaría hecho. Y por último, antes de acabar el vídeo, comentaros que hay una encuesta, o que hacemos una encuesta, que nos gusta que nos enviéis propuestas. Y cómo se hace, pues enviando un email a encuestavideos@gmail.com, indicando el título del vídeo que habéis visto, qué es lo que más y qué es lo que menos os ha gustado del vídeo y qué temas os gustaría que tratásemos en un futuro. Y con esto nada, despedirme y que paséis un feliz año nuevo y nada, hasta otra.